Para iniciar el curso sobre filosofía, es importante partir de lo que son los diversos conceptos, diversas formas y maneras de entender filosofía. Filosofía es una palabra que tiene muchas funciones, es un concepto multifuncional. La usamos a veces en sentidos tan diversos, tan distintos, que a la hora que platicamos esto puede provocar confusiones, puede provocar discusiones sin ningún sentido, y a veces es importante tener la claridad y tener la precisión en qué sentido estamos usando la palabra filosofía. Por un lado, podemos hablar de filosofía en un sentido muy amplio, y en este caso decimos todos tenemos una filosofía de vida, pero no todos somos filósofos, ¿o sí? Cualquier persona puede ser filósofo. Ser maestro de filosofía o estudiar la carrera de filosofía ya te convierte en filósofo. Pero si yo no estudio filosofía, no leo libros de filosofía, no escribo nada de filosofía, ¿podré tener mi filosofía de vida? Podemos ver en estas frases, en estas preguntas, en estas expresiones, eh, podemos tomarnos la idea de que estoy usando esta palabra con sentidos, significados distintos, diferentes. Tal vez hay un elemento que une todos estos significados. Hay tal vez un elemento que compagina y está inmerso en todos estos significados de la palabra filosofía. Y es la pregunta. La pregunta, la interrogante. Filosofía siempre se va a relacionar con la interrogante, con la pregunta. Filosofía es preguntarse. Filosofía es tener interrogantes. Una vez un filósofo dijo, filosofía quiere decir ir de camino. Sus preguntas son más importantes que sus respuestas, y cada respuesta se convierte en una nueva pregunta. Por lo tanto, la interrogante, el tener dudas y plantearse las interrogantes, es una actitud filosófica que está inmersa en cualquier acepción de la palabra filosofía que nos podamos imaginar. No se puede usar esta palabra sin tener en ella inmersa la interrogante, la duda, el asombro, el querer saber, el querer aprender. Vamos a ver ahora algunas de las principales acepciones de esta palabra filosofía, algunas de las maneras en que podemos entender e interpretar esta palabra. Vamos a iniciar con filosofía como amor a la sabiduría. Muy común cuando preguntamos a una persona qué es filosofía, es amor a la sabiduría. Y sí, es un concepto etimológico. Filosofía, filos, es amor, y sofía, sabiduría. Viene del idioma griego, viene de la concepción griega, ya que de una manera formal la filosofía se estableció precisamente en la antigua Grecia, y desde ahí el nombre, desde ahí la palabra. En este sentido etimológico, filosofía como amor a la sabiduría, tenemos que entenderla como un estilo de vida, como una forma de vida. Los filósofos de la antigua Grecia tenían una actitud hacia la vida, un estilo de vida. Y no era una profesión, no era un trabajo, no era simplemente ser sabio el que sabe, sino era un estilo de vida. Un estilo de vida que consistía en el reconocimiento de la propia ignorancia. Una característica básica de un amante a la sabiduría, que es lo que sería el filósofo, amante de la sabiduría, es el reconocimiento de la propia ignorancia. Otra característica es la capacidad de sorprenderse,
un filósofo, un amante de la sabiduría, eh, tiene esta capacidad, habilidad que tenemos los seres humanos, que tienen los niños, de sorprenderse, esta capacidad de sorpresa, de abrir la boca y decir, wow, ¿y esto por qué? ¿Cómo? ¿De dónde viene? ¿Por qué es así? Solo un filósofo, y lo es todo el niño, tiene esta capacidad de sorpresa, porque esta capacidad de sorprenderme, de reconocer mi ignorancia, puede generar en mí hambre de saber, el querer saber. El ser filósofo no es saber, es tener hambre de saber. Aquí tenemos que distinguir esta gente que se cree sabia. Ya sé, ya conozco, ya tengo conocimiento. El que cree que sabe ya no es filósofo. Ya dejó de ser filósofo y ya deja de sorprenderse porque todo lo sabe. Y el filósofo, esta persona que tiene amor al saber, siempre tendrá este hambre a saber. El amor a la sabiduría significa también actitud reflexiva ante la vida. Esta capacidad de pensar, reflexionar, de tratar de entender y nunca ponerse en el plano de que se tiene ya las respuestas. No, se plantea siempre las preguntas y como ya lo he dicho, cada respuesta que se obtiene genera una nueva pregunta. Los antiguos griegos, cuando hablaban de este amor a la sabiduría, se referían a la sabiduría como un conocimiento holístico, total. No es un conocimiento enciclopédico, no es un conocimiento meramente cognitivo. Yo sé matemáticas, yo sé definiciones de física, yo sé fechas de historia. Esto no es la sabiduría. La sabiduría incluye valores, incluye esta intuición de toma de decisiones, incluye la capacidad de comprender al otro, incluye la capacidad de ponerse en zapatos del otro, eh, incluye la sensibilidad ante el mundo y ante el otro. Es holístico, es total, es general. Tiene que ver con lo material, con lo empírico, pero también con lo espiritual, con lo emocional, con lo sentimental. Y podríamos decir que en este sentido, de este amor a la sabiduría, la filosofía es la esencia de lo humano. El ser humano en su esencia es filosófico, es filósofo, tiene el amor a la sabiduría. El ser humano desde que nace se plantea las interrogantes. El ser humano desde que nace tiene la actitud de conocer el mundo. Y esta actitud de conocer el mundo es la que permitió al ser humano crecer y convertirse en lo que somos hoy. Y esa es historia de lo humano en nivel, historia universal, pero también en nivel personal. Nacemos filósofos. El ser humano nace filósofo. Y el ser humano desde los primeros días busca conocer el mundo que lo rodea, conocerse a sí mismo, descubrirse a sí mismo. Empieza a través de los sentidos tratar de captarse a sí mismo y al mundo que lo rodea. Y en el momento que ya es capaz a través del lenguaje, expresar su sorpresa y su hambre de saber, empieza a preguntar por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Esta edad de los porqués que se convierte en una edad de descubrir. Desgraciadamente, a veces durante la vida, los adultos, las realidades que vivimos, nos matan al filósofo en nosotros mismos y perdemos este hambre de saber, esta actitud del amor a la sabiduría. Sin embargo, siempre podemos rescatar esta nuestra esencia de lo humano. Lo verdaderamente ser humano es ser precisamente filósofo. Y como dijera Marx, a veces hay cosas que nos enajenan, que nos alienan, nos hacen ajenos a nuestro verdadero ser humano. Y una de las características básicas del ser humano es esta actitud filosófica, amor a la sabiduría. Por lo tanto, el ser filósofo no es ajeno a nadie, es esencial en todo el ser humano y no lo debemos de perder.
no tiene sexo, es de hombres y mujeres, no tiene edad. Más bien, a veces, aunque identifiquemos al filósofo con este viejo anciano que sabe leer y escribir y escribió muchos libros, podemos ver aquí que la actitud filosófica la tenemos desde el nacimiento. Tal vez el más filósofo es precisamente el niño, con esta actitud de querer saber y no esta presunción de la supuesta sabiduría. Y aquí rescatar este elemento importante del que se considera como padre de la filosofía, Sócrates, que precisamente se define como filósofo por su conocimiento de la propia ignorancia. Solo sé que no sé nada. Esta actitud, reconocer lo que me falta por saber, es tan enorme que lo poquito que sé realmente es nada. Esto lo que nos convierte en amantes a la sabiduría, amor a la sabiduría, amantes de la sabiduría, amantes de Sofía. Otro significado de la palabra filosofía es el estudio de las causas supremas del universo. El estudio de las causas supremas del universo. Albert Einstein, el científico más grande del siglo XX, decía: el azar no existe, Dios no juega a los dados. Podemos estar o no de acuerdo con su planteamiento teísta eh, para esta afirmación. Sin embargo, quiero rescatar esta idea porque Einstein, como científico, determina el universo como causal. El universo es causal, no es casual, no es al azar. El mundo es causal. ¿Qué quiere decir? Hay una relación causa-efecto. Y de hecho, la tarea de los científicos es buscar estas relaciones causas y efectos. Si el mundo no fuese causal, la ciencia no tendría sentido, porque no podría predecir ningún efecto. Si Newton habla de la ley de gravedad, es porque determina causa-efecto. Si yo suelto un objeto, la causa, la fuerza de gravedad, producirá el efecto que el objeto empiece a caer. Si no hubiese causa-efecto, si fuese casual, pues los objetos a veces caerían, a veces volarían, a veces se quedarían suspendidos. Pero no, el mundo se rige por esta relación causa-efecto. Y prácticamente podemos hablar de dos. Hay teorías de causalidad de Aristóteles de 4 causas, pero aquí quiero plantear dos: la causa original, la pregunta ¿por qué? Y la causa final, ¿para qué? De algún modo, siempre nos preguntamos el por qué algo y para qué algo. Y la tarea de los científicos un poco es esto: ¿por qué y para qué? Especialmente su pregunta es el por qué. Y esa es una de las preguntas que más nos planteamos. Ocurre algo, nos acercamos a algo: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué lloras? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué llueve? ¿Por qué hay trueno? ¿Por qué la gente se ama y por qué la gente se odia? Nos preguntamos por el por qué. Las distintas ciencias buscan las causas próximas. De hecho, de una manera simple podríamos definir: ciencia es el conocimiento cierto de las cosas por sus causas. O sea, la ciencia tiene que señalar causas. Si no hay señalamiento de causas, no es ciencia, es un conocimiento empírico, es un conocimiento cotidiano, pero ciencia tiene que señalarnos las causas, el por qué. Si no establece causas, no es conocimiento científico. Puede ser verdadero, pero no es conocimiento científico. Y las ciencias precisamente se dedican a descubrir las causas próximas. Sin embargo, la filosofía busca causas supremas, no solamente estas causas próximas. Él busca el por qué y para qué del universo, de la vida, del hombre, pero en nivel supremo. Por ejemplo, la física podrá estudiar, por ejemplo, la relación de causa-efecto de las leyes de Newton. ¿Por qué se caen los objetos? Bueno, la física tratará de responder a esta pregunta: ¿por qué se caen los objetos? Sería una causa próxima. Sin embargo, contestarían: por ley de gravedad. Y tal vez el filósofo preguntaría: ¿y por qué hay leyes en la naturaleza? ¿Por qué existen las leyes en la naturaleza? ¿Cuál es el origen? ¿Para qué hay leyes en la naturaleza? O sea, irá más allá, irá al nivel supremo. Tanto el nivel universo como la vida,
biología podrá estudiar las causas y las características que deben de cumplirse, requisitos que deben darse para que exista la vida. Pero la filosofía pregunta, ¿y la vida en sí qué es? Lo mismo en el hombre. Podemos preguntar por causas próximas de todo lo que significa el ser humano. Sin embargo, la filosofía va a preguntar, ¿y cuál es la esencia de la humanidad? ¿Qué significa ser el hombre? Entonces, filosofía eh, empieza donde terminan las demás ciencias. Las ciencias tratan de responder por qué y para qué de esas causas próximas. Y donde ya las ciencias no pueden, ya no avanzan más, determinan planteamiento de sus causas, ahí empieza la filosofía, yendo a las causas supremas, a esta primera causa original y esta última causa final, el primer por qué y el último para qué del universo, de la vida, del hombre, etcétera, etcétera. Otra concepción de la filosofía es filosofía en cuanto ciencia. Tenemos que entender que filosofía, algunos la definen como madre de todas las ciencias. Eh, como podemos ver en esta imagen, quiere decir que la filosofía es un saber tan antiguo que con el paso de los siglos algunas partes de la filosofía se han convertido en ciencias. La filosofía física, ya soy mayor, me voy de viaje. Cuando física maduró, se separó de la filosofía y se estableció como una ciencia independiente. Sin embargo, los primeros filósofos eran filósofos de naturaleza, estudiaban la física, la naturaleza. Sin embargo, creció tanto esta ciencia que con el tiempo se separó como una ciencia independiente. Pero filosofía en el día de hoy sigue siendo una ciencia, la madre de todas las ciencias, pero y sigue siendo una ciencia. ¿Por qué? Porque como todas las ciencias, cumple las características de todas las ciencias. ¿Por qué? Presenta modelos del universo en su totalidad, es decir, tiene paradigmas, tiene diversos paradigmas y ahí habrá que ver cuál de los paradigmas logre justificarse más. Es una ciencia humana. Sabemos que hay diferentes tipos de ciencias. Hay ciencias experimentales, hay ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias humanas. Filosofía sería una de las ciencias humanas. Es una ciencia racional. ¿Qué quiere decir? Que es cierto, no busca comprobaciones empíricas, no se hace experimentos en filosofía, no es una ciencia experimental, es una ciencia racional, no es una ciencia empírica, es una ciencia racional. Puede partir de ciencias experimentales, puede partir de los descubrimientos científicos de ciencias experimentales, pero después sus planteamientos son de carácter racional. Sin embargo, esto requiere de algo muy importante, necesidad de argumentación. No, algunos creen que en filosofía se puede decir lo que se quiere. Pues es que es mi filosofía y yo digo X cosa y ya, porque yo así pienso. No, no, no. Filosofía, cuanto ciencia, requiere de una argumentación con rigor, una argumentación lógica, con mucho rigor racional. Por lo tanto, una de las herramientas, de hecho lo llaman como órgano, como la herramienta base de la filosofía, es la lógica, la que nos permite un razonamiento correcto. Como cualquier ciencia, tiene su objeto material. ¿Qué es objeto material de una ciencia? Objeto material, lo que una ciencia estudia en sí. Todas las ciencias tienen sus objetos materiales. En caso de filosofía, su objeto material es el ser de todos los entes. Es decir, estudia todo, estudia todos los entes y estudia el ser de todos estos entes. Y este objeto material, como es todo, como estudia todo, la palabra todo, pues a, implica tanto que sería muy difícil manejarla de esta manera, podemos identificar así como que las partes de este todo. En este caso podríamos dividirlo en lo que es el ser, el conocer y el hacer. O sea, filosofía estudia todo lo que es, todo ente, estudia el conocimiento y estudia el hacer humano, el actuar humano. ¿Y cuál es el objeto formal? ¿Qué es objeto formal? Objeto formal es el punto de vista del cual se estudia algo. Objeto formal es el punto de vista. En este caso, ¿cuál es el punto de vista del cual estudia filosofía? Causas supremas. Va a estudiar
Causas supremas del ser, causas supremas del conocer y causas supremas del hacer. Siempre desde este punto de vista de causas supremas. Como cualquier otra ciencia, también tiene ramas. Todas las demás tienen ramas. Física tiene ramas, matemática tiene ramas, biología tiene ramas, porque son muy amplias y necesitan su objeto material dividirlo. En este caso, filosofía tiene muchísimas ramas. Como ejemplos, vamos a ver ramas de filosofía que estudian el ser en color rojo: metafísica, teodicea, antropología filosófica, filosofía de la naturaleza. Metafísica estudia el ser en cuanto al ser, estudia el ser de los entes. Teodicea estudia el ser supremo. Antropología filosófica, al ser humano. Filosofía de la naturaleza estudia el cosmos, fisis, la naturaleza que nos rodea. Las ramas de filosofía que estudian el conocer son epistemología, que sería la teoría del conocimiento, la ciencia del conocimiento; lógica, la ciencia que estudia la corrección del razonamiento; y filosofía de la ciencia, la que estudia o la que marca las pautas que deben de llevar todas las ciencias. Y las ramas que estudian el hacer sería ética, que estudia la bondad y maldad de los actos humanos; estética, la belleza, la fealdad, el arte; filosofía social, que estudia todos los fenómenos de carácter social y las causas supremas de este comportamiento social humano. Por otro lado, como cualquier otra ciencia, también tiene métodos. Todas las ciencias tienen que establecer sus métodos del estudio. Hay varios métodos. Podemos destacar aquí el método mayéutico, trabajado por Sócrates; el método dialéctico de Platón, después Hegel, Marx; método cartesiano de René Descartes; método hermenéutico. Son algunos de los métodos que se utilizan en la filosofía como ciencia. Entonces podemos identificar filosofía también como una ciencia. Y en este sentido, pues sí, hay personas que se dedican a la filosofía en su plan ciencia. En este caso, tienen que estudiar la filosofía como ciencia, estudian la carrera de filosofía, se dedican a esta carrera, escriben sobre los temas filosóficos, y en este caso hablaríamos de lo que serían los filósofos de profesión, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de desarrollo de una ciencia. En caso de la escuela, cuando tenemos la asignatura de filosofía, pues se tomará precisamente en este sentido de estudio de la ciencia de la filosofía. Filosofía como cosmovisión es otra manera de entender la palabra filosofía. A veces decimos que yo tengo mi filosofía, yo tengo mi manera de ver el mundo. ¿Qué es cosmovisión? Gutiérrez define cosmovisión como conjunto de conceptos, intuiciones, principios y valores que una persona ha adquirido a lo largo de la vida y que le sirven para tomar una postura frente a los hechos que lo rodean. ¿Qué es entonces una cosmovisión? Es una manera de percibir, de entender, de interpretar la realidad. Tenemos que entender que todo depende de con qué ojos lo mires. O sea, los seres humanos difícilmente podremos pretender ser 100% objetivos. Vemos la realidad desde una perspectiva, desde una manera de entender la realidad, desde una cosmovisión. Y obviamente hay una variedad de cosmovisiones personales. Cada uno de nosotros tiene estos lentes propios con los que miramos el mundo e interpretamos el mundo. Hay personas muy positivas que durante su vida desarrollaron una cosmovisión positiva y ven el mundo de manera positiva, y ante cualquier dificultad, cualquier circunstancia que vean, siempre buscarán algo positivo y siempre buscarán la manera de salir del problema. Habrá gente negativa que, aunque las cosas vayan bien, dirán: híjole, no te pongas tan contento porque todo va tan bien, tan perfecto, que seguramente irá peor. Ya mejor no puede ir, irá peor. Entonces mejor estemos tristes de una vez. Y otros dirán: no, pues hasta en la mayor situación desagradable encontrarán el motivo para sonreír, para encontrar la esperanza.
Hay gente que es materialista, que, o sea, los ojos de la materia, los lentes de la materia lo tienen puestos y todo lo ven con signo de peso o con signos de lo material. Y otros que son muy espirituales, que son muy religiosos. Eh, bueno, hay diferentes maneras de entender e interpretar el mundo. Cuando conozcamos filosofía podremos ver diferentes cosmovisiones que se han dado a lo largo de la filosofía. Los idealistas, los materialistas, los realistas, teocentristas, donde Dios es el centro de todo, etcétera, etcétera. También tenemos que entender que hay una especie de cosmovisiones culturales, es decir, que en ciertas culturas, que en ciertas épocas se establecen como una especie de cosmovisiones dominantes. Por ejemplo, en la antigua Grecia, la cosmovisión dominante era, en forma general, antropocéntrica. Se le daba mucha importancia al hombre, se le daba valor a lo humano, se respetaba el cuerpo humano, se consideraba adorable todo el físico humano, sin descuidar obviamente lo espiritual, un poquitito mente sana en cuerpo sano, y se reflejaba en el arte, en costumbres, en modos de vivir, como también obviamente en la filosofía misma. Posteriormente, en la época medieval, tenemos una cosmovisión teocéntrica donde el centro del universo se considera Dios y todos los temas se abordan desde este punto de vista religioso. Y la mayoría de la población vivía dentro de este contexto y para poder entender, por ejemplo, cualquier pensamiento de alguien, o cualquier costumbre o cualquier situación de la época medieval, tenemos que entenderla en este contexto de cosmovisiones culturales. Es muy difícil, hay algunas personas que logran desprenderse de él, que logran salirse de él, pero esto es bastante difícil, bastante complicado y de algún modo siempre influye en nosotros, en la cultura en que crecimos, en la religión en la que nos formamos, en la familia en que nos desarrollamos. Y aquí tendrán influencia tanto la educación, situación económica, situación geográfica, inclusive en la que nos podemos desarrollar. Otro elemento importante que quiero destacar aquí al ver filosofía como cosmovisión es la metacognición. ¿Qué es metacognición? Metacognición es la capacidad de pensar por qué pienso lo que pienso. Y tener claro de que la filosofía es una cosmovisión y que todos de algún modo tenemos una cosmovisión y participamos en una cosmovisión cultural en la que nos rodea, podemos ayudarnos a entender por qué pienso lo que pienso. Porque muchas veces simplemente pensamos cosas, afirmamos cosas, decimos cosas y no nos ponemos a pensar por qué realmente pensamos lo que pensamos. ¿Realmente esto es lo que queremos? ¿Esto realmente es nuestro? ¿O es parte de que la sociedad nos impuso esta manera de pensar o entender el mundo? ¿O es parte de nuestra historia de vida y tal vez es necesario desprendernos ya de algunos lastres, de algunos elementos que nos impiden crecer y comprender que el mundo no tiene por qué ser como a veces hemos pensado o porque algunas situaciones de vida en la juventud, en la niñez, han repercutido en nuestra manera de interpretar y entender el mundo. Entonces, captar, autorreflexionar, hacer este análisis de nuestra propia cosmovisión nos permitirá la metacognición y también entender al otro, buscar entender al otro, porque el otro piensa lo que piensa. Tal vez no es mala persona, tal vez no es negativo, y debemos de entender en qué mundo creció, en qué situación creció, en qué contexto creció, y esto permitirá ponernos en zapatos del otro y permitirá establecer los mejores lazos de comunicación, de entendimiento. Filosofía como cosmovisión. Y la última acepción, última manera de entender la palabra filosofía que quiero destacar aquí es filosofía como criterio axiológico. ¿Qué es axiología? Axiología es una rama de la ética que estudia los valores, que hace el estudio de los valores, de lo que vale, lo que no, lo valor, antivalor.
Y uno de los elementos básicos es establecimiento de jerarquía de valores. La axiología nos dice que todos los seres humanos tenemos una jerarquía de valores por la que nos regimos. Y de acuerdo a esta jerarquía de valores, establecemos nuestros criterios. ¿Qué es lo que para nosotros es más o menos valioso? Hay ciertas jerarquías de valores, otra vez sociales, pero todos los seres humanos tenemos nuestros propios criterios axiológicos. Y de acuerdo a esos criterios, hacemos juicios de valor y tomamos decisiones. ¿Qué es lo que vale más? Esto, otro. ¿Qué me conviene más? Tenemos que entender que cuando tomamos cualquier decisión, siempre ganamos y perdemos algún valor. Siempre ganamos y perdemos un valor. Ahora, el chiste está en determinar qué es lo que más me conviene. Yo entiendo que siempre tengo que perder algo para ganar algo. Pero obviamente, si yo lo que gano es más valioso que lo que pierdo, me conviene. Si no, no me conviene. Estoy perdiendo realmente. Por ejemplo, si yo es valioso descansar, es valioso el sueño, es valioso estar descansando, irse de vacaciones. Pero si yo por descansar, irme de vacaciones, pierdo el trabajo o pierdo la calificación, híjole, tal vez en este momento no me conviene. O tal vez hay momentos donde yo tendría que decir, ahora tengo que descansar y descansar con todo para poder rendir después bien y cumplir bien con mi trabajo. Es decir, tomar las decisiones, juicios y tomar decisiones acertadas de acuerdo a un criterio axiológico. Esta acepción de filosofía como criterio axiológico da carácter práctico a de la filosofía. O sea, filosofía no es solamente una ciencia teórica que por ahí está y se escribe libros y no sirve para gran cosa. Sí sirve en la vida diaria para tomar decisiones, para realmente hacer lo que más nos convenga. Y no nomás nos convenga al corto plazo, porque algo me puede convenir en este momentito. No, yo al tomar criterios axiológicos serios, al tener claridad en criterios axiológicos, tomaré decisiones que me permitan lo mejor para mí a largo plazo, que en el fondo lo que buscaré es la felicidad. Y esta felicidad se alcanzará a través de toma de decisiones, de hacer juicios y tomar decisiones de acuerdo a criterios axiológicos acertados. Es así como pudimos ver las diferentes maneras de entender esta palabra filosofía. En este curso nos dedicaremos a la filosofía como ciencia. Sin embargo, en muchos aspectos, en muchos momentos, identificaremos las cosmovisiones de los filósofos, las cosmovisiones de las épocas, identificaremos algunos criterios axiológicos y siempre trataremos de encontrar las causas supremas y con una actitud del amor a la sabiduría, con el reconocimiento que siempre hay algo por aprender.